¿Estáis preparados y preparadas? Pues vamos allá. En 3, 2, 1. Bienvenidos y bienvenidas al podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la han contado, locutado por Daniela y John, donde vamos a abordar las últimas novedades legislativas que os van a ayudar con el estudio de vuestras asignaturas. Vamos a por ello. Hola, bienvenidos a todos y a todas al nuevo episodio de podcast El Derecho y el Revés, la ley como nunca antes te la habían contado. Hoy tenemos con nosotros a la profesora Laura Fernández Chagaray. Hola Laura. Hola Dani, buenos días. Y nada, pues venimos aquí a hablar de un tema bastante interesante que tarde o temprano nos va a tocar a todos. ¿Por qué digo que tarde o temprano nos va a tocar a todos? Pues porque es el tema de las legítimas hereditarias del derecho español. Desafortunadamente todos nos vamos a morir y a todos se nos puede morir algún familiar cercano, ¿vale? Así que si alguna vez te has preguntado, ¿es posible desheredar a un hijo? ¿Qué parte de la herencia tengo que reservar para qué persona? ¿O cómo funciona el reparto entre herederos forzosos? ¿O incluso qué son los herederos forzosos? Pues yo creo que os va a resultar bastante útil este podcast. Así que bueno, yo creo que Laura, sin darle más vueltas al asunto, comenzamos. vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es esto de las legítimas? A ver, en el derecho civil español, la legítima es una parte de la herencia que el testador no puede disponer libremente. Es decir, no puede decidir, bueno, pues a mí me apetece dejarle mis bienes a esta persona, pero tengo que tener ese freno legal porque hay una parte reservada a la ley para determinadas personas, generalmente por cuestiones de parentesco, a los que vamos a llamar herederos forzosos, o a mí me gusta llamarles legitimarios, para diferenciar y no liarnos a la hora de hablar, porque tenemos varios sistemas de dividir una herencia. Vamos a ver, dicho más claro, que cuando hagas testamento, porque es en esta opción, cuando haces testamento, aunque le quieras dejar todo a tu novio, a tu hijo, a tu padre, a tu amigo o a tu prima del pueblo, no vas a poder. Porque esas personas que determina la ley ya por sí mismas, sí o sí, van a llevarse una parcela o una cuota que la ley establece de tu herencia. O sea, que lo que me estás diciendo es que yo no puedo hacer lo que quiera con mis bienes. No. Que el código nos está diciendo que hay ciertos bienes que hay que dejar para alguien. Eso es. ¿Y qué sentido tiene eso ahora mismo? A ver, el sentido de las legítimas hereditarias en el ordenamiento jurídico español está un poco obsoleto. ¿Por qué? A ver, nuestro código es de 1889 por las reformas evidentes que se han ido desarrollando a lo largo de las décadas, pero sí es cierto que en derecho de sucesiones ha habido muy pocas reformas. Yo diría que es la parte del derecho civil que menos reformas ha tenido. Aquí el legislador lo que entendía era que yo creo que por la esperanza de vida que tenían los ciudadanos en aquel momento, pues era evidente que cuando fallecían sus hijos todavía no habían alcanzado una edad como para tener su propio patrimonio, y esto era una manera de protegerlo. También es verdad que pues entendía que al cónyuge, aparte de estos hijos que generalmente eran menores o más pequeños de lo que suele suceder ahora cuando perdemos a nuestros padres, pues el cónyuge también estábamos en una sociedad donde no tiene su patrimonio propio y estas cuestiones. Entonces yo creo que deriva de ahí. Ahora, si me preguntas qué sentido tiene actualmente que nuestro Código Civil Español reserve una parte obligatoria de mi herencia ya de sí o sí a mis hijos o a mis padres. Ahora la esperanza de vida es mucho más larga, la mujer está incorporada al mundo laboral. A ver, ahora nos encontramos con que si la esperanza de vida de los hombres está en 83, la de la mujer en 87, pues generalmente fallecen y su patrimonio está destinado a hijos que tienen 65 años, que probablemente tengan ya más patrimonio que ellos. Efectivamente. A los que se les supone ya se ha dado la materia prima, se les ha dado ya unos estudios o un acceso al mercado laboral, etcétera, con lo cual sí es verdad que la tendencia, tanto europea como en los sistemas autonómicos históricos, tiende un poco o a la reducción de esa legítima o incluso a suprimirla. Esta es la tendencia. Ahora, en nuestro Código Civil, el derecho común aplicable a las autonomías que no tenemos competencia, por ejemplo Cantabria, para legislar en derecho civil, esto es lo que hay. La legítima sigue siendo una parte bastante amplia, con lo cual yo discuto esto de que en las connotaciones del derecho contemporáneo de sucesiones haya libertad del causante. Bueno,
libertad del causante relativa. El causante es el fallecido, ¿no? El que va a hacer el testamento y el titular de esa herencia que se va a discutir. Vale, y una vez que nos has hablado un poco de la legítima, los legitimarios o herederos forzosos, o sea, ¿quiénes son esos herederos forzosos o legitimarios, como prefieres llamarlo? O sea, sí, a ver, el Código Civil utiliza heredero legítimo, heredero forzoso. A ver, es que no deja de ser un heredero forzoso, pero en realidad a mí me gustaría distinguirlo de lo que es el heredero voluntario. Me explico. Por ejemplo, en el caso más común, que es que yo tenga unos hijos. Esos hijos ya estamos imaginando, o ya hemos dado pistas de que van a ser estos herederos forzosos o legitimarios. ¿Esto quiere decir que son mis herederos? A ver, en realidad si yo hago un testamento, yo prefiero, lo que te decía antes, llamarlos legitimarios, porque de 3/3 en los que se va a dividir mi herencia, 2 se los van a llevar ellos, pero hay uno, que es el tercio de libre disposición, que yo se lo voy a dejar a quien quiera. A quien quiera. Es el único que yo tengo libertad absoluta para dejárselo a quien quiera. Entonces, ahí es donde a mí me gusta utilizar la palabra heredero voluntario. Entonces, bueno, en este caso, imagínate que yo digo, porque la ley me obliga 2/3 a mis hijos y el tercio de libre disposición te lo dejo a ti porque eres un grandísimo compañero y amigo, pues tú serías el heredero voluntario y en este caso mis hijos serían legitimarios o herederos forzosos. ¿Vale? De ahí la nomenclatura. Luego veremos lo que es, cuando no hay testamento, cómo los denominamos a esos herederos. Y concretamente, ¿quiénes serían? ¿Quiénes nos dice el código que serían? Bueno, a ver, si imaginamos, el Código Civil, el legislador, no dista mucho de lo que se aplica en la vida diaria, ¿no? de lo que es común en las familias españolas. En el artículo 807 del Código Civil te establece quiénes son esos legitimarios que tienen derecho legal a una parcela de tu herencia, te guste o no, a una cuota. Y en principio, pues, son los hijos y descendientes. Esta es la primera regla porque descarta las siguientes. Es decir, si yo tengo hijos o descendientes, va a ser esta línea recta descendiente a la que voy a tener que respetar esa cuota. Pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo esa línea recta descendiente, hijos, nietos, bisnietos, bueno, pues entonces esos legitimarios que también tienen una cuota en defecto de estos van a ser mis padres. ¿Que no tengo padres? Pues la línea continúa ascendiendo. Mis abuelos, mis bisabuelos, etc. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Estas líneas se aplica una nomenclatura muy típica, que es el grado más cercano excluye el más remoto. ¿Qué quiere decir? Mientras yo tenga hijos, no van a entrar mis nietos. Mientras tenga nietos, no van a entrar mis bisnietos, ¿vale? O sea, no compartimos grados generacionales. Que yo solo tengo un hijo, ese es el legitimario. Que tengo 2, pues serán los 2. Que ya no tengo hijos, entonces pasarán a ser mis nietos. En defecto de esa línea recta descendiente, hemos dicho que pasan los ascendientes. Y también vamos a aplicar el grado generación más cercano para excluir a los siguientes. Si hay padres, no será para los abuelos. Efectivamente, no se mezclan tampoco las líneas. Que no tengo línea recta descendiente ni ascendiente, tengo un cónyuge. Y aquí la ley, aunque el cónyuge no sea mi pariente, en realidad, le deja también una parcela, ¿no?, reservada. Pero la peculiaridad aquí va a ser que, a diferencia de los hijos, nietos o padres, abuelos, al cónyuge se le deja el derecho de uso, el usufructo sobre una parcela de los hijos. O sea, no se le hace legitimario en propiedad. No se le hace propietario. Con lo cual, un bien de mi herencia, imaginemos una familia de a pie española, que uno fallece, pues ¿qué tiene? Su vivienda o su coche. Pues generalmente la vivienda, o esa cuota obligatoria de esa vivienda, pasará a los hijos, que serán los propietarios, y el cónyuge tendrá una parte de usufructo, que si quieres luego vemos cómo se calcula ese usufructo al que tiene derecho el cónyuge viudo. Estos son los legitimarios, y no hay más. Sí, bueno, dejar claro que las parejas de hecho no se equiparan a los cónyuges en este sentido, en el derecho común, y que no van a tener no son legitimarios, ¿estás casado o no tienes legítimos? Es como si fuese un tercero, un extraño, un amigo, si un quieres, colega. Le dejas ese tercio de libre disposición que hemos visto, pero no va a poder ser tu legitimario, porque la ley no te lo ordena, ¿vale? Y ahora que hemos visto ya un poco quiénes son los legitimarios, digamos que qué proporción, o sea, qué legítima, porque sí que nos has adelantado un poco, pues nos has hablado ya de un tercio de libre disposición, de 2/3. Entonces, bueno, yo creo que habría que diferenciar efectivamente
en el caso de que haya hijos, en el caso de que no haya hijos pero sí haya padres, el caso del cónyuge viudo o en el caso de que no haya ni hijos, ni padres, ni cónyuges, ¿vale? Claro. Aquí tenemos que partir de algo importante y es que el ordenamiento jurídico español permite dos formas de abrir el periodo, el proceso, vamos a llamarlo así, sucesorio. El que yo decida hacer testamento o el que no lo haga. A ver, todos nos pensamos que es que nosotros nunca nos vamos a morir, entonces nunca es el momento adecuado Hay gente que no hace testamento. Para hacer el testamento. Bueno, pues porque te crees que no ha llegado tu momento, bueno, ya lo haré. O incluso porque te piensas, bueno, es que como no tengo bienes, ¿para qué voy a hacer un testamento si no tengo nada a mi nombre? Bueno, pero igual tienes un dinerito o tienes un coche, por ejemplo, y a tus sucesores ya les haces la faena de tener que abrir la sucesión ad intestato o intestada, que es cuando no existe testamento, que ahora veremos si quieres, con lo fácil que es tener la disposición en un testamento que va todo mucho más rápido. Es importante hacer testamento, por poco que tengas. Más que nada para evitar la burocracia del papel y de los tiempos y del dinero a tus hijos o descendientes en el caso, o a quien le quieras dejar la herencia en defecto de estos. A ver, las legítimas, lo que quiero decir es que estas parcelas legales obligatorias que la ley impone, hay que respetarlas cuando hago testamento. Esto es importante. Legítimas hay que unirlas a la palabra testamento. Sí, ahora nos centramos un poco en que hemos hecho testamento, que es lo que yo puedo dejar. Lo otro ya lo veremos luego tranquilamente. Efectivamente. Entonces, un poco ahora, pues eso, que nos digas así un poco al grano. Pues... A ver, si yo hago testamento y voy al notario, que es generalmente donde se hace el testamento de forma mayoritaria, porque es un negocio jurídico solemne y formal, bueno, pues que yo tengo hijos, ya el notario me va a decir, mire, pues usted, de todos los bienes que tiene que reservar 2/3, decimos poco, 2/3. 2/3 de la herencia. Que es muchísimo. 2/3 a sus hijos o descendientes. Hemos dicho antes que si tengo hijos no entran los nietos. Vale. A esos hijos les voy a tener que dejar 2/3. Muchísimo. De esos 2/3, uno de ellos que le llamamos la legítima estricta, es que no hay nada que hacer. O sea, vamos a ver. Es para ellos a partes iguales y ya está. Y no va a haber más nada. Esto es lo que hay. El otro que le llamamos de mejora, sí es verdad que yo tengo, como causante, la posibilidad de mejorar a alguno de ellos, de mis hijos. Es decir, a alguno de mis hijos yo le puedo premiar con una cantidad mayor que a sus hermanos. Y además de esto, aquí sí vamos a hablar de una excepción, que este tercio de mejora, que compone los dos de la legítima de los hijos, la ley me permite incluso saltarme a los hijos. A cualquier descendiente. Y dárselo, por ejemplo, a mis nietos o a mis bisnietos. Es decir, me saltaría en ese tercio a sus padres o los compaginaría. Yo ese tercio de mejora se lo puedo seguir dejando a mis hijos, pero una pequeña parte a mis nietos. O pasar de mis hijos. Y digo, mira, les dejo este de legítima estricta, es decir, uno de los dos, porque la ley me obliga, no puedo hacer otra cosa. Pero este se lo voy a dejar directamente a mi nieto o a mis nietos, o a mis nietos y a mis hijos. Eso yo ya elijo entre los destinatarios que la ley me permite. Esa es la legítima de los hijos y descendientes. Hemos dicho que en defecto de línea descendiente tenemos que llamar a los padres. A ver, si yo no tengo hijos ni nietos, pero tengo padres, la ley hemos dicho que también me obliga a dejarles en nuda propiedad una parte. Aquí es amplia también, porque a los padres les tengo que dejar la mitad, ¿vale? ¿La mitad de la herencia? La mitad de la herencia va para mis padres. ¿Que solo tengo padre? Pues para mi padre. ¿Que tengo a mi padre y a mi madre? Pues para mi padre y a mi madre. ¿Que no tengo padres? Pero tengo abuelos, ya entrarían las líneas materna y paterna. Bien. La otra mitad, por tanto, la puedo dejar libremente a quien me dé la gana. Pero aquí ocurre algo. Y es que hemos visto que el cónyuge también es legitimario. Claro. Y el cónyuge puede concurrir, el viudo puede concurrir tanto con hijos como con padres. Aquí es importante destacar una cosa. Hemos dicho antes que el cónyuge se lo lleva en usufructo, no como titular propietario del bien. Eso es. Si coincide con los hijos, ese tercio de mejora que decíamos que le podemos utilizar para favorecer a alguno de los hijos o incluso a los nietos, es el que va a ir en usufructo, el valor del usufructo va a ir para el cónyuge. Para el cónyuge. En el caso de que ese cónyuge, en vez de con los hijos, concurra en una herencia con los padres, a ver, yo me casé, no tuve hijos, no tengo nietos, pero tengo a mis padres. Concurren, por tanto, mis padres y el cónyuge. En este caso, al cónyuge le vamos a
ampliar ese usufructo. Y va a tener la mitad en usufructo y vamos a reducir la legítima de los abuelos o de los padres. Habíamos dicho que era generalmente si vienen solos la mitad, Sí. pero si concurren con el cónyuge como que se les penaliza un poco y se les rebaja a 1/3. Y a su vez el cónyuge se llevará la mitad en usufructo. Esto va por cuotas. Sí. Si mi herencia vale 9... Al final, si concurre con ascendientes, efectivamente, el cónyuge va a seguir siendo en usufructo siempre. y los ascendientes, ya sean padres o abuelos, van a ser en propiedad. Claro. Vale. Y luego tenemos también la posibilidad de que dentro de estos legitimarios que hemos dicho, descendientes, ascendientes y cónyuge, que insisto, no hay más legitimarios. Yo ya no tengo la obligación legal de dejárselo a nadie más. O sea que los hermanos, digamos, No, no si hago serían, testamento, yo no tengo por qué dejarles absolutamente serían nada. esos legitimarios voluntarios que decías antes. Claro, les puedo Los dejar, herederos voluntarios, no efectivamente, legitimarios. les puedo dejar la parte de libre disposición que yo tenga. Pero el código no nos obliga No. a dejarles una parte Si ya a hago los testamento, hermanos. no son legitimarios, no les tengo por qué dejar nada en mi testamento. Vale. Luego, tenemos otra opción que es que yo no me haya casado, pero no haya tenido hijos y mis ascendientes hayan fallecido. Como a mis hermanos, aunque los tenga, da igual, porque no tengo que dejarles nada, porque la ley no me obliga, insisto. El cónyuge en ese caso se le va a ampliar esa legítima en usufructo. Y ahí se va a llevar 2/3 en usufructo de mis bienes. Insisto, si estás casado, derecho común civil, toda esta historia. Hasta ahí llegan las legítimas. O sea, si yo fallezco y tengo un hermano o tengo el sobrino, no les tengo que dejar nada, se lo puedo dejar a la iglesia anglicana porque me apetece muchísimo, ¿vale? Ya está, no tengo por qué dejarle absolutamente nada. Que moralmente puede parecer, es que no, la ley no me obliga. Vale, y ahora una cosa. Vale, la ley no te obliga, pero si, por ejemplo, uno de esos legitimarios, una de esas personas a las que la ley te está diciendo tienes que dejarle una parte concreta, ha sido, por decirlo así, mala persona contigo, o sea, tú siempre estás obligado o tú puedes desheredar a alguien. O sea, es decir, en las películas oímos, no, pues estáis todos desheredados, no sé qué. Vale, ¿aquí se puede en España? O sea, ¿qué pasa con la desheredación? A ver, en el derecho civil común, en el derecho civil español, es difícil desheredar. No es fácil. Desheredar quiere decir... Pero se puede. Sí se puede. Date cuenta que te estamos diciendo que vamos a desheredarte de la parte obligatoria que la ley impone, es decir, de la legítima. Claro. Porque el tercio de libre disposición o la parte de libre disposición no se la dejas a tus hijos y no pasa nada. Pero a lo que te obliga la ley es a lo que se refiere la desheredación. La ley me impone esta cantidad porque eres mi hijo o eres mi padre, pero la conducta que has tenido conmigo es sancionable o reprochable hasta el punto de que no mereces llevarte lo que la ley me obliga a dejarte. ¿Cómo lo tengo que hacer? Se deshereda siempre en testamento, con lo cual si yo quiero desheredar a alguien, tengo que ir al notario, documento público, tengo que hacer un testamento. Y decir, quiero desheredar a esta persona. Sí, lo único que me impone la ley es que tengo que decir qué causa. No tengo que explicar los detalles, ni tengo que contar nada que acredite lo que estoy diciendo. Pero sí tengo que dejar claro en el testamento cuál es la causa por la que te desheredo. Vale, porque entiendo que el código sí que contempla unas causas tasadas de desheredación. Efectivamente, el artículo 855 concretamente ya te dice, a ver, es que para desheredar a tus descendientes son estas causas reprochables, a tus ascendientes son estas, a tu cónyuge son estas, y son causas que, como dices bien, están tasadas y podríamos decir hasta hace bien poco que eran números clausos, es decir, yo no me puedo, por muy ofendida que me haya sentido, decir te desheredo por esto, si no está dentro de las causas que determina la ley. Y además se decía que estas causas tienen una interpretación restrictiva. Ahora bien, desde hace pocos años, la verdad, pocos años, sí es verdad que se ha ido flexibilizando o normando un poco más. En el año 2019 ha sido otra sentencia importante del Tribunal Supremo, pero con anterioridad ya en los últimos años la Sala Primera del Tribunal Supremo había aplicado algo muy novedoso, que era que esas causas tasadas, números clausos, interpretación restrictiva, ese maltrato de obra que indica una de ellas, se podría ampliar a lo que se conoce como maltrato psicológico. ¿Cuántos casos conocemos de hijos
que maltratan psicológicamente a sus padres o Eso les es. crean tal ansiedad o sentimientos, sensaciones que podemos equiparar con el maltrato Efectivamente. psicológico. Si no te cuido, si no te atiendo, si no te... Ahora, vamos a puntualizar esta, como decía antes, esta explicación que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha ido dando de ese maltrato psicológico jurisprudencialmente. En el año 2019 ya dijo, a ver, no quiere decir que la falta de relación, es decir, el que yo no vaya a ver a mi padre que está enfermo hasta el día que se muera, sea una causa de desheredación. Esa falta de relación, de comunicación, ese pasotismo, Sí. tiene que llevar dos consecuencias para que pueda ser desheredable. Es, una, que me haya creado un maltrato psicológico, que me haya creado un malestar. Sí, sí. Y además que no sea imputable al causante, es decir, que sea imputable al desheredado. No me has llamado, yo he intentado estar en contacto contigo. La simple falta de relación no es. Eso es. Es simplemente que sea imputable a la persona que estoy desheredando. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque esto ocurre, por desgracia, muy a menudo, vez más. Muy a menudo. Entonces, en esto vamos a tener que aplicar una sensibilidad especial porque precisamente por el hecho de que existan estas legítimas, los españoles nos creemos que automáticamente nos tenemos que llevar una parte de la herencia de nuestros padres porque la ley lo dice y entonces nos relajamos. Si el sistema de legítimas no existiera, te puedo asegurar que muchos hijos se currarían el tener a sus padres bien atendidos porque si todo va bien, ¿qué es la lógica de la vida? Que quieras dejar los bienes a tus hijos. Que son los que te han cuidado, te han querido. Si no se lo quieres dejar, por algo será. Efectivamente. Entonces, a ver, yo estoy en contra absolutamente de las legítimas, tú lo sabes. Yo también. Que hemos ido a congresos juntos y yo soy una detractora absoluta de las legítimas. En la situación actual que estamos a nivel social no es necesario mantener... A ver, bueno, igual legítimas para una persona pues que tenga discapacidad o que sean hijos hasta la mayoría de edad o incluso un poco más mayores cuando están estudiando. Pero poco más. Pero hasta ahí. Poco más. Lo lógico es que si todo va bien, yo quiera que mis bienes cuando yo no esté se los queden mis hijos o mi familia, ¿no? Pero si yo no quiero, por algo será. Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues eso es lo que... Yo de todas maneras no auguro un cambio temprano en el Código Civil en este aspecto. Veo vago al legislador en este aspecto porque además ahora ya las modificaciones legislativas son complicadas por las mayorías y por todo esto que necesitamos. Pero sí es verdad lo que decía antes, la tendencia es a por lo menos rebajarlas. Sí, ya hay algún derecho civil foral que lo está rebajando. Sí, a rebajarlo. Pero bueno, para no irnos de tiempo, ya una última pregunta, sí que nos des unas pinceladas, porque hemos dicho que teníamos la opción de hacer testamento. Ahora hemos visto todo lo que pasaba, pues teníamos que hacer testamentos, de tema de pues los legitimarios, los herederos forzosos, esas partes de libre disposición, pero también hemos visto que podíamos decidir no hacer testamento, ya sea porque no nos da la gana o pues porque lo que decías, que nos pensamos que no nos vamos a morir nunca, ¿vale? Claro. Entonces, nada, unas pinceladas muy rápidas de qué pasa con nuestros bienes, o sea, con nuestra herencia, si morimos y no hemos hecho testamento. Sí, a ver, ¿A quién va eso? Vamos a partir de la base de que el sistema jurídico español entiende que necesariamente siempre tiene que haber un sucesor. Cuando fallece alguien, que se coloque en su sitio como titular de su patrimonio. Claro, que no queden los bienes que sean de nadie. Y por una cuestión de seguridad jurídica también, imagínate, si yo tengo una hipoteca y me muero, ¿qué pasa con los acreedores, no? O sea, hay que regular estas situaciones y mis relaciones jurídicas y mis bienes y mis deudas. Entonces, partiendo de esto, sí, la línea prioritaria es la testamentaria, es decir, yo tengo la opción de ir a elegir dentro de estas limitaciones lo que quiero hacer. Si no lo hago, va a ser la ley. El que imagina el ciudadano español, en caso de que hubiera hecho testamento, ¿qué es lo lógico, lo normal que ocurra? Que se lo deje a mis hijos o descendientes, en defecto de estos, a mis padres o ascendientes, en defecto de estos, a mi cónyuge. Si te das cuenta, coincide con las líneas legitimarias que hago testamento. Sí. Aquí también se aplica el grado más cercano, excluir más remoto, pero aquí no estamos hablando de cuotas. Aquí estamos hablando de que el que esté en esa posición
grado más cercano, línea recta preferente. Se lo lleva todo. Se lo lleva todo. Entonces, Claro. si yo tengo 2 hijos, no hay duda, se lo van a repartir Y a partes iguales. a partes iguales. Que tengo padre y madre, pues a partes iguales también. No, el defecto de esto, date cuenta que es cuando entra el cónyuge, y aquí no entra como usufructuario. Entra como lo que a mí me gusta llamar heredero legal. Antes decíamos heredero forzoso o heredero voluntario, cuando hay testamento. Aquí ya es heredero legal, que no legítimo. El heredero legal se lo lleva todo, y el cónyuge, bueno, pues al acudir de forma unipersonal, se lo va a llevar todo en propiedad. También es verdad que es importante destacar que aunque no haya testamento, en esta herencia intestato que se llama, el cónyuge, si concurre con la línea descendiente, con la línea ascendiente, el legislador le ha mantenido esa cuota en usufructo, 1/3. ¿Vale? O sea, que si concurre... Se diferencia de la de los ascendientes. Si concurre con otros, sigue siendo usufructo, pero si concurre solo, ya es en propiedad. Efectivamente. Y aquí una última pincelada. Como hemos dicho que es por un principio de seguridad jurídica cuando no hay testamento, el legislador en la intestato ha ido más allá que las legítimas y ha incluido hasta el 4º grado colateral. ¿Qué quiere decir colateral? Hermanos, sobrinos, primos, tío abuelo y sobrino nieto. Hasta aquí hemos llegado. Hasta ahí. Ese es el 4º grado colateral. Quiere decir que estos, teniendo preferencia, y lo dice el código, los hermanos y los hijos de hermanos, si yo tengo un pariente de 5º grado, por mucho que lo considere emocionalmente mi íntimo pariente, legalmente no se va a llevar nada. Tenías que haber hecho el testamento, porque si no has hecho testamento no le corresponde. Efectivamente, y hasta el 4º grado es el límite. ¿Y quién se lo queda entonces, si no? El Estado. El Estado entra en el último lugar. Y además, de una manera un poco especial, porque sin hacer ningún trámite, automáticamente se va a entender que afecta lo que se considera a beneficio de inventario. Es decir, yo las deudas las voy a saldar únicamente con el patrimonio hereditario, no va a tocar mi patrimonio personal, a diferencia de lo que hace con cualquier ser mundano que anda por la calle, que tiene, si elige a beneficio de inventario, tiene que hacer tal papeleo y tal burocracia y tal inventario y tal evalúo, que a veces es que no merece la pena. Entonces, bueno, pues se acepta lo que viene a llamarse llana y simplemente acepto la herencia, y ahí, al colocarte, como decíamos antes, como sucesor del causante, es que pasas a ser el titular de su patrimonio, bienes, derechos y obligaciones. Claro. Que no te da con el patrimonio hereditario para pagar las deudas. Tienes que pagar con tus propios bienes. Con tus propios bienes se confunden ya los patrimonios, claro. ¿vale? El Estado no ocurre esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues hasta ahí yo creo que hemos explicado un poco lo que es la testamentaria y la intestato, con algunas peculiaridades pues sí. Que hemos dejado encima de la mesa. Pues sí, nada, pues efectivamente, muchas gracias, Laura. Estoy seguro de que les va a resultar interesante, porque de manera muy resumida hemos pues, hecho un recorrido un poco por qué es lo que pasa con nuestros bienes cuando fallecemos, o qué pasa con los bienes de nuestros familiares cuando fallecen. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Eso es todo, amigos.